Yo he preparado polvos para personas, para evolución y desarrollo y para cosas que tienen que usarlo arriba, que tienen que soplar en lugares. Pero todos los polvos que yo preparo son para bien, para evolución. No preparo polvos para hacerle daño a nadie. Ustedes saben que ese no es mi onda, que todo lo mío es progreso y evolución. Para eso vine al mundo. Hay muchas obras y hay muchos polvos a foché, como hizo Chun y Colé, por eso se usa el mortero de Icolé, que era donde ella preparaba sus polvos, para vencer dificultad y obstáculos. Se prepara foché de mucho con cosas de Ochun. Me gusta mucho afoché de semillas de calabaza, afoché de girasoles. Me gusta preparar mucho también, que es polvo. Entonces se pone a secar y se hace afoché con la cáscara del huevo. Se hace afoché también. Las semillas de canitel, de caimito, se preparan distintos tipos de afoché ligado con otros ingredientes y todo esto se pone al pie del santo en el mortero de Ochun, se prepara todo, o de algún espíritu, como es el caso de Caridad la Muerta Mía, que ya tiene su mortero, pero lo dejé en México. Muchos polvos que yo preparé por ahí, mucha gente que vencieron a través de esos polvos los espíritus. Todas estas cositas se pueden preparar. Hay cosas en la religión que no tienen que ver con matadera de animales ni con sangre, que nos sirve para hacer evolucionar en nuestras vidas sin tener que estar haciendo tantos sacrificios de sangre. ¿Ok? Eso era algo que quería hablar con ustedes hoy dentro de mi corto tiempo, que le quería transmitir. El tema de Osbar a Don Tío Osbar.